Las cargas pueden ser electrones en un trozo de alambre. El simple movimiento de un alambre a través de un campo magnético hace que una corriente trate de originarse en él. Pero el campo de una barra imantada puede ser perpendicular en cada punto a una espira circular de alambre. De manera que al mover la espira se crea una fuerza que produce una corriente a lo largo de la espira. La corriente circula en un sentido si la espira se mueve hacia arriba y en otro si la espira se mueve hacia abajo. Por supuesto, también circula corriente si la espira permanece quieta y el imán se mueve. En un sentido, si el imán se mueve hacia abajo, y en el otro, si el imán se mueve hacia arriba. De hecho, Faraday descubrió que cualquier método que modificara el campo magnético a través de un circuito produciría una corriente. Por ejemplo, podía inducir una corriente moviendo una barra imantada respecto a una bobina. Y cuando Faraday conectaba una bobina a una batería, el aumento repentino del campo magnético inducía una oleada de corriente en otra bobina. Ambas ideas pueden expresarse en términos de flujo magnético. El flujo magnético total a través de una superficie es la integral de la componente del campo magnético perpendicular a cada elemento de área de la superficie. Cuando una espira de alambre se mueve a través del campo de una barra imantada, el flujo a través de la espira varía continuamente. El flujo variable hace que aparezca una corriente igual que si fuera producida por un voltaje. Ese voltaje, llamado fuerza electromotriz E, es igual a menos el ritmo de cambio de flujo magnético a través de la espira. Esa es la llamada ley de Faraday de inducción electromagnética. Una generación más tarde y en otro continente, otros geniales pioneros sacarían el mayor provecho del descubrimiento de Faraday. Sus nombres eran Thomas Edison y Nikola Tesla. Sin embargo, a diferencia de Faraday, su principal ambición era poner en funcionamiento máquinas y conseguir que fueran rentables económicamente. Edison comprendió que el negocio de la electricidad podía dar grandes beneficios, pero si quería obtenerlos, tendría que iluminar la ciudad de Nueva York. Eso requeriría una red de generadores muy potentes. Y con independencia de su forma técnica, el principio de toda dinamo surge de la ley de Faraday de inducción electromagnética. Al cambiar de orientación una espira de alambre en un campo magnético constante, el flujo a través de la espira cambia continuamente. La diferencia de potencial resultante y la intensidad de corriente son sinusoidales, yendo primero en un sentido y luego en el otro. Utilizando ingeniosos contactos deslizantes unidos a bobinas en rotación, Edison fue capaz de compensar la diferencia de potencial oscilante, obteniendo una corriente que siempre circulaba en la misma dirección desde sus generadores. Tesla pensaba que el sistema de corriente continua de Edison era costoso y poco eficiente y que la corriente alterna haría mejor la tarea. Pero sea continua o alterna, queda una cuestión. ¿En qué sentido circula la corriente inducida? Siempre que varía el flujo magnético a través de una espira de alambre, circula corriente a lo largo de ella. La corriente circula en un sentido si el flujo decrece y en el otro sentido cuando el flujo aumenta.
la corriente inducida en el alambre crea a su vez un flujo propio, cuya dirección depende de la dirección de la corriente. El flujo creado por la corriente inducida siempre se opone a la variación del flujo externo. Esta regla es conocida como ley de Lenz. El resultado de la suma de ambos campos es una disminución del ritmo a que puede variar el flujo magnético a través de un circuito. A medida que la energía eléctrica se volvió más importante, la ley de Lenz no disminuyó el ritmo de cambio del progreso tecnológico. Y las máquinas de vapor no quedaron fuera de juego, ni mucho menos. Máquinas alimentadas por carbón y petróleo continuaron haciendo girar generadores y produciendo energía eléctrica. Sin embargo, cuanta más cantidad de carbón y petróleo se extraía y utilizaba, tanto más evidente resultaba que la Tierra cuenta con una cantidad limitada. Y según algunas personas, en lo que a combustibles fósiles se refería, ya se podía vislumbrar el fin. De modo que la investigación de alternativas continuó. Durante algún tiempo la energía hidroeléctrica surgió como una promesa. Pero en la búsqueda de una fuente de energía limpia, eficiente y abundante, ni todos los ríos del mundo juntos podrían jamás proporcionar suficiente. Así como tampoco podría hacerlo el viento por sí mismo. Pero junto con las energías geotérmica y solar, el viento proporciona una energía barata y descentralizada que puede compartir la carga con las plantas generadoras centralizadas y tradicionales. Valiéndose de la tecnología actual, estos molinos son mucho más eficientes que sus semejantes holandeses de hace unos siglos. En cualquier caso, tanto si la energía eléctrica proviene del viento, del agua, de la energía nuclear o del carbón, se genera utilizando el principio de inducción electromagnética, y el mismo principio juega un papel en cualquier circuito donde se utilice electricidad. Una corriente eléctrica en cualquier circuito crea un campo magnético que en cualquier momento que cambie induce una corriente en el propio circuito que se opone a ese cambio. Este fenómeno se llama autoinducción. El efecto de la autoinducción es más intenso en una bobina de muchas espiras llamada solenoide, y es precisamente porque forma muchos lazos alrededor del flujo cambiante. Es por eso que se utiliza un solenoide como símbolo de autoinducción en un circuito eléctrico, donde una autoinducción puede ser un elemento más, lo mismo que una resistencia o un condensador. Una corriente creciente causa en una autoinducción una fuerza electromotriz opuesta de acuerdo con la ley de Faraday. Y como el